¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí, amigas y amigos, con el doctor Gómez Huerta Suárez, que nos acaba de dar una ponencia sobre los documentos constitucionales previos a la Constitución. Y nos encontramos en el marco de la Constitución de 1824, que se da en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos aquí con el doctor Gómez Huerta Suárez, y nos encontramos también Aaron Rodríguez y su servidor Alan Daniel López. Doctor, su ponencia fue muy ilustradora respecto a ciertos aspectos comparativos de las constituciones, Sí. Pero a mí me surgen algunas dudas. A ver, dígame. ¿Cuál es el corte ideológico que tienen las constituciones de 1814 y la de 1824? ¿Son parecidos, son diferentes o afines, y por qué? Sí, mira, la Constitución del 14 se da bajo otro momento histórico, y la Constitución del 24 se da después de que ya se da el triunfo con la independencia de nuestro país. Este primer momento de la Constitución del 14 señala pues un tratar de crear una nación. Es una ideología, un pensamiento de este ilustre personaje y héroe de todos nosotros, que es José María Morelos y Pavón, que con este intento de crear un Congreso Constituyente para que elaborara una constitución que fuera nuestra, no la Constitución de Cádiz, que había sido instaurada en nuestro país. Aquí la situación y la diferencia entre la Constitución del 14 y la del 24 es muy clara. Tenemos una Constitución del 24 que no tiene un primer catálogo de derechos del hombre. Tenemos una Constitución del 24 que tiene un acta constitutiva previa en las discusiones dentro del Congreso Constituyente, y tenemos una Constitución de Apatzingán que se da bajo otro tipo de momento. Como dije, es un éxodo de este Congreso Constituyente que fue moviéndose a lo largo de el sur de nuestra República, para que en Apatzingán se hiciera o se promulgara la Constitución del 14, que sí tuvo vigencia. Hay autores que señalan que no, pero no quiero decir los nombres, obviamente, de los autores, pero parece que hay autores que dicen que no tuvo vigencia. Hay un texto de Remolina muy ilustrativo, donde señala creo que es su tesis de licenciatura, señala que la vigencia positiva de la Constitución del 14 es el título de la Constitución, en donde explica claramente que la Constitución del 14 tuvo vigencia, corta, pero la tuvo. Y bueno, la Constitución del 24 tuvo una vigencia hasta 1835. Tuvo una cuestión un poco más larga, una vigencia más larga, pero aquí la situación es que no se podía gobernar con esta Constitución por aquel asunto que mencioné en la exposición, de que el presidente y el vicepresidente pues eran de dos ideologías totalmente diferentes, y eran electos pues dentro del Congreso, y el que tuviera mayor votos era el presidente, y el de menor votos era el vicepresidente. Entonces no eran de la misma ideología o pensamiento político. Por lo tanto, si se ven un poco la vida de esta Constitución en esta primera vida, porque tiene una segunda vida en 1847, cuando se restablece la Constitución del 24 con el voto particular de Mariano Otero. Pero bueno, esta primera vida pues se ve que hay una gran pugna por tener poder. Entonces el vicepresidente a cada rato hacía un golpe de Estado, ¿no? El mismo primer presidente de la República, que era Guadalupe Victoria, pues tiene un golpe de Estado de Nicolás Bravo, que era el vicepresidente. Afortunadamente Vicente Guerrero apacigua a Nicolás Bravo, no se lleva a cabo este plan, y posteriormente pues cuando él es presidente de la República no tiene la misma suerte y se da un golpe de Estado en su contra.
Así sucesivamente, entran y salen presidentes. El caso muy sonado, que ustedes seguramente saben, es Antonio López de Santana, también presidente, y el vicepresidente ahora Valentín Gómez Farías en 33, y vienen estas reformas que había comentado en la exposición, que vuelven a hacer un golpe en contra de Valentín Gómez Farías para restituirlo y que Santana volviera a ser presidente de la República. Entonces esas son un poco las ideologías y los pensamientos de las situaciones de cada una de las constituciones. Bueno, por mi parte, tomando en cuenta que una constitución tiene como sentido el darle orden a un Estado como tal, orgánicamente y dogmáticamente, sí. Orgánicamente en cuanto al esquema institucional que se empleará para garantizar los derechos que estarán tutelados en la parte dogmática, ¿dónde radicaría la importancia de la Constitución, de los elementos constitucionales y de los sentimientos de la nación, si por el estado real del país, recordemos que nos encontrábamos en guerra y nuestra administración estaba prácticamente quebrada, ¿dónde radicaría su importancia real si el sentido directo de una Constitución es el mantener un Estado? Y si fácticamente no encontramos demasiadas pruebas acerca de una vigencia plena, ¿dónde radicaría su importancia? Bueno, tenemos que recordar que los elementos de rayón o elementos constitucionales es un intento de primer documento constitucional para la conformación del país. No se puede decir que es una constitución. Incluso rayón posteriormente cuando se lo remite a Morelos, y Morelos se entablan una serie de misivas, pues él dice, se retracta con algunos comentarios que había hecho, ¿no? Sobre todo esta cuestión de Fernando VII, que él era monarquista, ¿no? En el caso de los sentimientos de la nación, pues es un documento como el Acta Constitutiva de la Federación, ¿no? Un documento que va a darle una visión al Congreso Constituyente para que no se salga, ¿no?, una serie de límites, es decir, vamos a hacer esto y esto, ¿no? Vamos a tener soberanía que va a residir en el pueblo, vamos a tener una división de poderes en donde va a haber un presidente o una presidencia colegiada, y así sucesivamente. Los sentimientos de la nación van, por ejemplo, el sentimiento de la nación y los elementos constitucionales sí plasman dentro de sus documentos la proscripción de la esclavitud, que era uno de los temas muy importantes que había señalado Miguel Hidalgo en el bando de 1810. Esta es la importancia de estos documentos. A su vez, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana no plasma este punto sobre la esclavitud, pero señala otras libertades como la libertad de imprenta y también pues la inviolabilidad del domicilio, que es importante para este momento, ¿no? Porque pues llegaban y tomaban tu casa y pues te quedabas sin nada, ¿no? Estos pues, pobres cuates, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso. Pues bueno, por nuestra parte yo creo que sería todo, pues para no agotar un poco su tiempo. No se preocupen, tengo todo el tiempo, pero muchas gracias. No, y pues bueno, igual para aclarar estas pequeñas preguntas que en realidad dan grandes respuestas y surgen más interrogantes para poder explorarlas en un futuro próximo, y pues con el ánimo de también tenerlo en una futura entrevista. Por supuesto, muy puntuales sus preguntas, y muchas gracias por acompañarnos aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bueno, le agradecemos su colaboración con Proyecto Grado Cero, y pues prácticamente habría que dejar una puerta abierta a próximas colaboraciones. Por supuesto. Si usted nos lo permite. Por supuesto, para la Facultad de Derecho y este proyecto, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí, amigas y amigos, con el doctor Gómez Huerta Suárez, que nos acaba de dar una ponencia sobre los documentos constitucionales previos a la Constitución. Y nos encontramos en el marco de la Constitución de 1824, que dudas. A ver, dígame. ¿Cuál es el corte ideológico que tienen las constituciones de 1814 y la de 1824? ¿Son parecidos, son diferentes o afines y por qué? Sí, mira, la Constitución del 14 se da bajo otro momento histórico y la Constitución del 24 se da después. Que se da en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos aquí con el doctor Gómez Huerta Suárez y nos encontramos también Aaron Rodríguez y su servidor Alan Daniel López. Doctor, su ponencia fue muy ilustradora respecto a ciertos aspectos comparativos de las constituciones, Sí. Pero a mí me surgen algunas... Después de que ya se da el triunfo con la independencia de nuestro país. Este primer momento de la Constitución del 14 señala pues un tratar de crear una nación. Es una ideología, un pensamiento de este ilustre personaje y héroe de todos nosotros.